Bueno, bienvenidos a esta cápsula de Biblia y Teología. En otros momentos estuvimos hablando en varias cápsulas acerca de conocer a Dios. Lo más grande que puede hacer una criatura es conocer al Creador, al Dios del universo. Muy bueno conocer acerca de la física, la química, los astros, la creación misma, pero qué mejor que conocer al Creador, y en eso es lo que nos ocupamos. Cuando estamos estudiando acerca de la revelación que tuvo Isaías, cuando dice que él tuvo una manifestación, que vio la gloria de Dios en Isaías y que también fue el llamado, hay una expresión que es la que quiero tomar como base para continuar el tema de hoy. Dice Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora, aquí tenemos una expresión muy curiosa porque dice, ¿y quién irá por nosotros? Pero es que está hablando Dios. ¿Cómo es que debería decir, quién irá por mí? Lo gramaticalmente correcto sería, ¿quién va por mí? Pero él dice, ¿quién irá por nosotros? Obviamente se está refiriendo a otra persona. Entonces de ahí la pregunta, bueno, necesariamente esto nos lleva a pensar que Dios, el Dios de la Biblia, no es una sola persona. Y hay muchas bases bíblicas. Vamos a mirar algunos textos, bastantes textos, y esperamos que esto ayude un poquito, que usted los pueda leer, estudiar con calma. Yo solamente los voy a leer en abuelo de pájaro. Por ejemplo, comenzando en el Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos. Dios en singular, pero dice hagamos. A alguien se está refiriendo a alguien. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es plural. Entonces las alternativas que hay es, bueno, ¿con quién está hablando Dios ahí? ¿Se refería a los ángeles? Posiblemente, pero entonces los ángeles quiere decir que son también creadores y es contradictorio porque ellos son seres creados. Un ser creado no puede ser un creador, no puede tener esa facultad. Ahora, esto nos está mostrando que Dios no es una sola persona. Y vamos a mirar varios textos para... Es cierto que en el Antiguo Testamento no está, ni en el Nuevo Testamento está la palabra Trinidad, ¿cierto? No está por ningún lado. Pero sí están los tres, y más que todo en el Nuevo Testamento. Pero las bases del Nuevo Testamento están en el Antiguo. Esta doctrina, como la mayoría de doctrinas principales de la Biblia, su base está en el Antiguo Testamento. Entonces es la primera alusión, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. El capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como, ¿qué? Uno de nosotros. Uno de nosotros, o sea, no es uno solo, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí fue cuando fueron destituidos del paraíso. Génesis capítulo 11, versículo 5. La torre de Babel. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Han pensado hacer. Ahora pues que descendamos. Se refiere a alguien más y le dice, bajemos, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces mire que aquí otra vez, no podemos decir que esto es la Trinidad, pero sí podemos decir que Dios no es una sola persona. Esa es la decisión. Génesis 18:18. Dice, Dios se le aparece a Abraham. Después le apareció Jehová en Encinán de Manred, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, plural, y se postró en tierra. Otra vez, una manifestación gloriosa, divina, y dice que fueron tres.
Ahora, hay otro punto gramatical que quiero mostrarles aquí en un tablero. Miremoslo a ver. Bueno, quiero mostrarles algo gramaticalmente muy importante para entender este tema de la Trinidad. En la palabra Dios, que aparece en la Biblia normalmente, y creó Dios los cielos y la tierra, y Dios, y dijo Jehová Dios, en fin, es la palabra Elohim. Y en hebreo es Elohim, y Elohim es plural. ¿Cómo sabemos que es plural? Bueno, es igual que en otros idiomas, como en nuestro español, por ejemplo. Si usted ve esta palabra así, usted no puede pensar que se refiere a varios carros. Pero si usted le pone la S, usted no puede pensar que se refiere a un solo carro. Eso es gramaticalmente imposible. Lo mismo es en el hebreo Elohim. La expresión Elohim, esta terminación, igual que los otros idiomas, por la terminación sabemos que es plural. Entonces imagínense, aparece 2500 veces la palabra Elohim en el Antiguo Testamento. Entonces, gramaticalmente es imposible pensar que Elohim se refiere a una persona. No puede ser una persona, tiene que ser a más de una persona. Es curioso que en el mismo Shema, el Shema es una palabra hebrea que quiere decir oye Israel, porque empieza así. En el mismo Shema también está enfatizando la unidad de Dios, pero también en plural. Por ejemplo, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses? Uno. Pero la palabra Dios es Elohim, que acabamos de ver, es plural. Entonces, es un Dios, pero no una persona. Es un Dios, pero es más de una persona. Aquí todavía no podemos hablar de cuántas son, porque estamos en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento usted lo tiene bien claro y ya lo vamos a ver. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, Elohim. Ese Dios que no es una persona, que es más de una persona. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Isaías 48:14. Juntaos todos vosotros y oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé, y le llamé, y le traje. Por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién envió? Jehová el Señor y su Espíritu, en mayúscula, porque está relacionado con la divinidad. Entonces, ahí está la relación de Dios Padre con el Espíritu. Mire, por ejemplo, en el mismo Génesis, cuando Dios crea es por la palabra, el aliento de su boca. En el principio era el verbo, la palabra, dice Juan 1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él, hechas por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces, Dios crea todas las cosas por su palabra. Cuando Dios dice, en el Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces mire que está hablando Dios, creó Dios el cielo y la tierra, y el Espíritu, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ahí está el Espíritu. Dios, Padre y el Espíritu Santo protegiendo la creación, cuidando la creación, porque la vida viene a través del Espíritu. Hay otro versículo que no lo tengo acá, pero dice que envías tu espíritu, son recreados, quitas su espíritu, su aliento y dejan de ser, porque es el Espíritu Santo el que le da vida a todas las cosas. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, darle forma con sus manos. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Note otra vez el aliento. Entonces,
lo hace, pero el aliento es el que le da vida. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, la obra del Espíritu. Mire que entonces en la misma creación está eso. Y mire también Isaías 61 lo que dice, el Espíritu de Jehová el Señor, el Espíritu, oiga, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces son pasajes, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan acerca, no está la palabra Trinidad, pero la Biblia nos muestra que no es una sola persona, lo que hemos mostrado hasta el momento. Mire que la obra de redención también muestra algo interesante, los tres. El Padre manda al Hijo a hacer la obra redentora, luego el Espíritu Santo le dice a sus discípulos, yo me voy, pero yo les voy a enviar a otro consolador, el Espíritu Santo. Entonces, mire la relación que hay entre los tres. El Hijo ejecuta la obra redentora. Él va a la cruz y muere por nuestros pecados. Pero es el Espíritu Santo el que la aplica individualmente a las personas. Porque es el Espíritu Santo el que nos regenera para poder creer en el Evangelio. Mire, por ejemplo, Juan 3:6, hablando Jesús con Nicodemo, él le dice, lo que es nacido, él dijo que era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo es posible? ¿Un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer? Él le dice, lo que es nacido de la carne es, lo que es nacido del Espíritu en mayúscula, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, Jesús le está hablando y le dice, mire, ese nuevo nacimiento, esa regeneración, solo es obra del Espíritu Santo. Entonces mire que el Hijo y el Espíritu Santo aplicando la obra redentora. Otro pasaje, Mateo 3:16. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Quiero que vaya mirando cuántos personajes aparecen en el bautismo de Jesús. Aquí Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Van dos. Que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, no en el río, no en el aire, de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí están los tres. Usted le pide a un niño que lea esa historia, cuántos personajes aparecen, y le va a decir, bueno, si alguien habló desde arriba del cielo, ¿cierto? Alguien en el cielo dice, ese es mi hijo allá, el que está en el río Jordán, ese es mi Hijo amado. En él yo me deleito, en él tengo complacencia. Ahí están los tres. No aparece la palabra Trinidad, pero están los tres por todos lados, sobre todo en el Nuevo Testamento ya más clara. Bueno, alguien decía, bueno, ¿y por qué en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios no se nos presentó como Padre, Hijo y Espíritu Santo y punto? Pues no, Dios en su soberanía y en su sabiduría lo fue mostrando progresivamente. Nos dio pequeñas ventanas, como los textos que hemos leído y otros, pero ya en el Nuevo Testamento ya está muy clara la Trinidad. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos, está hablando Jesús Hijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo está hablando Jesús. Es la última comisión que le da a sus discípulos, a sus apóstoles. Bautícenlos y ahí están los tres. Segundo de Corintios 3:14, la gracia del Señor Jesucristo. Gracia, porque la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. El amor de Dios. Van dos. La comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Comunión que es amistad, que es relación personal. Dice que ahí los tres. Entonces así termina 2 Corintios esta hermosa epístola. Hay otros pasajes en el Evangelio de Juan. Jesús, por ejemplo, dijo, y yo rogaré al Padre, Juan 14:16, yo rogaré al Padre, o sea, Jesús está dando a entender que Él no es el Padre, de ninguna manera. Yo le voy a rogar a Él, al Padre, y os dará otro
Consolador. Entonces mire que Jesús habla que le va a rogar al Padre para que mande, no al Padre, sino a otro. O sea, ahí están los tres. A otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, esto muestra que Jesús no se consideraba a sí mismo el Padre. No, él fue el que me envió. Yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Mire, por ejemplo, Juan 5, 15 al 18. Esa está la historia del hombre, el paralítico de Bethesda. Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre a esta hora trabaja y yo trabajo. Mi Padre trabaja y yo también. No son lo mismo, no son la misma persona, pero sí tienen mismos propósitos. Y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuran matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mire qué interesante esto. Para los judíos eso decir que Dios era mi Padre, eso era una blasfemia. Porque decir que Dios es mi Padre es decir, yo tengo los genes de Él. Yo tengo las características de Él. Yo también soy todopoderoso. Yo también soy omnipresente. Yo también soy. O sea, somos iguales. Yo y el Padre, uno somos. Como los judíos entendieron que se estaba igualando a Dios. Otras expresiones así rápidas que encontramos en el Evangelio de Juan. Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo al mundo y voy al Padre. Ahora una pregunta. Porque hay una forma de explicar esto. Dicen, no, lo que pasa es que Dios es una sola persona. Lo que pasa es que se manifestó de diferentes modos, lo que se llama el modalismo. Eso está de los primeros siglos, empezó esa confusión. Pero dicen que Dios se manifestó como creador primero, que luego vino como Salvador y que ahora está como Espíritu Santo. Son tres modos, tres maneras de actuar, de manifestarse, pero es una sola persona. Y ellos explican de esta manera. Dicen, mire, usted es, por ejemplo, usted es papá, pero también es un trabajador, pero también es un ciudadano. En fin, hace muchas cosas, pero es una sola persona. Y la gente dice, oye, ¿verdad? Eso tiene sentido, eso tiene lógica, pero no tiene base bíblica, porque la Biblia no muestra eso. La Biblia nos está mostrando otra cosa. Que sea difícil entenderlo, claro que sí. La historia de la iglesia muestra que mucha gente se ha dedicado y que ha sufrido muchísimo para tratar de entender. Pero es que ¿cómo vamos a entender a un Dios que es glorioso, majestuoso, creador del universo y de todo? Ni siquiera entendemos el universo, ni siquiera podemos contar las constelaciones. No tenemos ni esa capacidad, con todo el avance de la ciencia, mucho menos al creador de todo esto. Es que no estamos ante cualquier Dios, estamos ante el Todopoderoso, el Majestuoso, al Rey del universo. Entonces, no es un Dios cualquiera. Un Dios cualquiera que se puede explicar, eso no sería Dios. Estamos ante el más grande y el problema es nuestra capacidad que no podemos entender, porque en nuestra lógica humana nos dicen que uno es así y que tres es así. Entonces, ¿cómo así? Y aunque no tenga lógica, pero es bíblico. Y si el Señor lo dijo así, si Jesús, que es el camino, la verdad, nos dijo, mi Padre me envió, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre. Él siempre nos habló de que había otro ser y Él se dirige como el Padre. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces aquí la pregunta es, ¿esto es verdad o Jesús no estaba mintiendo? ¿Es verdad que hay otro ser y Él se dirige como el Padre? ¿O en realidad Él está diciendo la verdad? Porque si Él está mintiendo, no podemos creerle nada. Pero Él está diciendo, yo fui enviado, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. 14:31, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y el Padre que me mandó, así hago. Juan 15:19, Juan 5. Por esto Jesús respondió y les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada de su cuenta, sino que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Mateo 26:38. Entonces Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo,
Padre mío, Jesús en Getsemaní, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En otro evangelio dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. O sea, son dos voluntades, no es uno, son dos voluntades. Y yo quiero confesarles que por mucho tiempo estuve luchando con el problema de la Trinidad, tratando de entender. Y yo leía, y durante años estuve con eso, pero quiero compartirle y terminar con el versículo que me ayudó muchísimo. Juan capítulo 17, Jesús está hablando de la oración antes de irse con los discípulos, ruega por ellos, y mire lo que dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Los 11 discípulos, porque Judas ya se había ido y solo quedaban los 11 discípulos. Mas no ruego solamente por estos 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Póngale cuidado a esto. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean, ¿qué? Uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú enviaste. La gloria que me diste yo la he dado. Para que sean uno. Uno. Así como nosotros somos uno. Entonces, mire la lógica de esto. Ahí estaban 11 apóstoles y Jesús le está diciendo, yo oro para que esas 11 personas sean una persona. No, esas 11 personas sean uno. ¿Y cuál es el punto de comparación? Así como nosotros somos uno, no una persona. No es que ellos son una sola persona, porque es lo que está pidiendo, que ellos sean uno. No que se conviertan en una sola persona, sino que ellos, aunque son 11, sean uno, así como nosotros somos uno. Son 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero son un solo Dios, un solo Dios, un solo equipo. Entonces, espero que esto ayude. Hay mucho por decir, eso es un atrevimiento mío, tratar de resumir en unos minutos una enseñanza que sale en tremendos libros, que ha sido la historia de la iglesia, los debates y todo eso para consolidar la doctrina que llamamos la Trinidad de Dios. Entonces, pero espero que esto le ayude. Dios le bendiga y nos vemos en otra cápsula de Biblia y Teología.